imagen. Pensé que iba a poder entrar en la habitación, acercarme a la sábana descubierta, mirarla de cerca, ver las pinceladas y marcharme a casa. Vern Miller era otro de los científicos que tomó parte en este proyecto. También él lo enfocó con una actitud escéptica. La primera persona que me habló de la sábana de Turín fue Barry Schwartz. Pensé que se trataba de un cuento de hadas o algo así. Pero el objetivo del STURP era descubrir el mecanismo que había provocado la aparición de una imagen en un trozo de sábana, y no en confirmar que el lienzo era en realidad el sudario de Cristo. Así que, relevados de esa responsabilidad, podíamos verla de un modo más objetivo. Por aquel entonces yo no sabía lo que era esa sábana, jamás había oído hablar de ella. El miembro del STURP, Don Lynn, decidió abandonar por un tiempo su trabajo diario como director del JPL, el programa de imágenes digitales de la NASA. En aquel momento estábamos trabajando en el programa Vikingo, que consistía en un aterrizaje suave en Marte. Básicamente tuvimos un día para montar el equipo, para desembalarlo, armarlo y calibrarlo. Se suponía que en torno a la medianoche de aquel día nos entregarían la sábana, y serían las 11 o incluso un poco antes, algo muy raro, cuando bajaron el lienzo por el pasillo hasta la sala donde nos encontrábamos. Uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo con la sábana consistía en separar la tela del lienzo de refuerzo por una pequeña zona de aproximadamente unos 7,5 centímetros. Eso nos permitió ver la parte de atrás de la sábana, la parte inferior del Santo Sudario de Turín, por primera vez en 400 años. Esta imagen corresponde al momento exacto en el que dieron la primera ojeada a la parte inferior de la sábana. Entonces el profesor Ricci del equipo italiano insertó una cámara endoscópica entre las dos telas. Cuando vi que la luz de la cámara enfocaba la mancha de sangre número 3 desde abajo, apagué las luces de la habitación. Entonces el profesor encendió la cámara y por primera vez comprobamos que las manchas de sangre habían empapado el lienzo de refuerzo como lo hubiera hecho la sangre de verdad. Pero la imagen no se traspasó. De inmediato se dieron cuenta de que habían realizado un descubrimiento muy significativo. Al contemplar de frente el sudario, tanto la imagen como la sangre se mostraban con gran nitidez. Cuando la luz se colocaba detrás de la sábana, la sangre seguía siendo visible, sin embargo, la imagen no. Eso era algo que no sabíamos hasta aquel momento y significaba que la imagen no podía estar pintada, pues si no, en el lienzo habría una cierta densidad de pintura que quedaría reflejada en una fotografía de luz transmitida. Todos estábamos deseando averiguar si la sangre era real o no. Cuando examiné por primera vez el lienzo, durante todas esas pruebas, no creí que la sangre fuera real. Era roja y parecía fresca, demasiado para una sangre con 2000 años de antigüedad. Para determinar si era real, tomamos muestras en una cinta de superficie adhesiva y la examinamos en el laboratorio más tarde. Pasaron varios meses antes de que determináramos que era sangre de verdad. En la siguiente diapositiva vemos la sangre sobre el entramado de la tela, los micropuntos de esta foto. ¿Es esta la sangre de Jesús? ¿Es la sangre de otra persona que fue crucificada por los romanos? ¿O es la sangre de un hombre inocente utilizada para crear un engaño tan extraordinario? Una de las teorías de la formación de la imagen en la sábana afirmaba que podía ser una quemadura, porque su color es muy similar al que aparece con el uso en una funda de una tabla de planchar. A una luz normal, la quemadura y la imagen parecen idénticas. Las quemaduras emiten destellos fluorescentes cuando se las expone a la luz ultravioleta, así que utilizamos esta, pero no se veía la imagen del cuerpo. Obtuvimos imágenes maravillosas de las quemaduras que había en el sudario, pero ni rastro de la imagen del cuerpo, lo que demostraba que no podía ser una quemadura. Y en lo referente a qué pudo haber causado la aparición de la imagen, los científicos fueron descartando una posibilidad tras otra. Los análisis microscópicos de los hilos determinaron que el cambio de color de los mismos se debía a un cambio químico, a una oxidación deshidratada, pero no sabemos qué es lo que lo origina. Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas.
Observándolas veremos que mientras una fibra ha perdido su color, la que está junto a ella lo conserva. No obstante, cada fibra mide una décima parte del diámetro del cabello humano. Y en algunos lugares, la imagen penetra tan solo 5 centésimas de milímetro. No hay un método conocido para reproducir tales marcas en una tela. En los últimos años se han descubierto imágenes muy tenues de flores en la propia sábana. De este área de investigación se han ocupado con gran entusiasmo el doctor Alan Wanger, de la Universidad de Duke, y su esposa Mary. Wanger desarrolló la hipótesis de que ciertas imágenes del cuerpo plasmadas en el lienzo eran impresiones de flores. Esta idea se le ocurrió a partir del trabajo del físico alemán Oswald Seuermann. Él reparó en ese detalle, pero al principio yo no me di cuenta de qué me hablaba. Sin embargo, un poco más tarde me fijé en la imagen de una flor que se parecía mucho a un crisantemo. Y cuando me eché hacia atrás y miré la sábana en conjunto, comencé a ver muchas de esas imágenes por todo el lienzo. Obviamente, las flores fueron depositadas en torno al cuerpo en el momento del entierro. Se desconoce el propósito de las flores. Quizás se pretendiera que actuaran como aromatizantes, ya que el cuerpo se enterró con mucha precipitación, o puede que con ellas solo se pretendiera honrar al difunto. Y tras estudiar con mucha minuciosidad la sábana, creemos haber identificado en ella 28 de estas flores. Wanger estudió los detalles del lienzo y los comparó con fotografías de plantas vivas que se asemejaban a las de la sábana. Además, conseguimos determinar la época de floración de esas variedades concretas y todas florecen en marzo o en abril. Es decir, en la época en que tenía lugar la Pascua judía, época de la crucifixión. Mar Muerto, Israel. La mayor parte de las plantas que identificaron los Wanger parecían ser originarias del área de Jerusalén. El matrimonio hizo partícipe de sus descubrimientos al botánico más importante de Israel, Avinoam Danin. Utilicé detalles de la morfología de las plantas y tuve el placer de confirmar sus observaciones. Entonces estuve estudiando la sábana cada vez con más atención y localicé y señalé aquí unos 12 o 13 objetos botánicos. Una de las plantas, el Zygophyllum dumosum, fue la prueba clave para el botánico Danin. No solo vio su imagen en la sábana, sino que encontró detalles aún más precisos que los Wanger. ¿Descansó esta planta en un tiempo sobre la Santa Síndone de Turín? Aquí vemos la imagen de una Zygophyllum dumosum. La hoja de invierno es así. Y este es el pétalo. La Zygophyllum dumosum crece tan solo en un lugar del mundo, en un pequeño reducto cerca de Jerusalén. Las 4 hojas que encontré están tan claras que puedo afirmar que el tallo de Zygophyllum dumosum fue depositado sobre la sábana en primavera. Además, podría decirles que es imposible que el lienzo se hiciera en otro lugar del mundo. Tuvo que ser aquí. Y si había flores en torno al cuerpo, también tendría que haber polen. El polen puede durar miles de años, y a través del microscopio se pueden diferenciar y distinguir todas las variedades. Eran pistas demasiado pequeñas para el ojo humano, que esperaban la llegada del detective apropiado. En 1973, el criminólogo suizo Max Frey obtuvo una autorización para tomar muestras del polen del tejido de la sábana santa y las conservó en portaobjetos de cristal. Este hombre, que contaba con una formación en botánica, pasó años analizando su contenido de polen. Falleció antes de poder terminar y publicar sus conclusiones, pero otros continuaron su labor. Con la ayuda de las tecnologías más novedosas, pueden identificar con exactitud cada grano de polen y averiguar a qué planta corresponde. Uri Baruch es el experto en polen más importante de Israel. Trabaja con el Dr. Danin y se encarga de calcular el tipo y la frecuencia del polen que contienen los portaobjetos de Frey. Pensé que también había algunas bayas con el mismo tipo de polen, pero todavía no las hemos encontrado. Es el primer caso que vemos de este tipo de polen. El objetivo es determinar exactamente qué plantas rodeaban el cuerpo y cuáles eran las especies predominantes.
De los 58 tipos de polen identificados hasta el momento, 28 de